Buenos días, nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a presentar el tema de los metales alcalinos. Los integrantes de mi equipo son Altamirano Marínez Carlos, Garza de la Cruz Jared, Gloria Ramírez Keivan, Hernández de la Cruz Lucero y su servidora Martínez Plasencia Gema. En esta exposición vamos a hablar sobre la tabla periódica, sus secciones y nos enfocaremos en los metales alcalinos, como cuáles son sus características, en qué se relacionan con la tabla periódica y en qué objetos se encuentran. Esto con la finalidad de una mejor comprensión del tema. Como introducción vamos a hablar un poco de la tabla periódica, ya que ahí es donde se representan los metales alcalinos. La tabla periódica es una herramienta gráfica la cual fue diseñada en el año de 1969 por un científico ruso llamado Dmitry Ivanovich. En ella se representan todos los elementos organizados según el orden creciente de sus números atómicos. Se llama periódica porque transcurrido un periodo, es decir, ciertos números de casillas, los elementos se agrupan en una fila y van formando columnas, es decir, grupos o familias, en el que se sitúan elementos con propiedades químicas parecidas, como es el caso de los metales alcalinos. ¿Para qué sirve? La tabla periódica sirve para mostrar las relaciones entre los distintos elementos y para saber la información de cada uno. También puede ser usada para predecir las propiedades de nuevos elementos aún descubiertos o aún no sintetizados. Todo esto se hace en base a los elementos que ya se tienen descubiertos. La tabla periódica da información y datos sobre los grupos, elementos, masa atómica, energía de ionización, configuración electrónica, número atómico, electronegatividad y estados de oxidación. Toda esta información se puede observar en una tabla periódica física, pero en una tabla periódica digital, es decir, en línea, sale información un poco más explícita, como por ejemplo el estado de agregación, sus grados, su nivel de energía, su punto de fusión, su punto de ebullición, su afinidad electrónica, su radio, dureza, módulo y densidad. Toda esta información se puede encontrar en una tabla periódica digital. La tabla periódica es muy importante, también lo es a la hora de analizar los comportamientos químicos. Todo esto es usado ampliamente en el área de la química. Por eso se dice que la tabla periódica es el corazón de la ciencia química, no nada más de la química, sino de las demás ciencias. Por último, las secciones de la tabla periódica. La tabla periódica se divide en dos, en grupos. Los grupos son las columnas verticales de la tabla periódica y los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica y por ello tienen características o propiedades, que es la palabra mejor manejada en química, similares entre sí. Y la otra sección son los periodos. Los periodos son las filas horizontales de la tabla periódica. Contrario a los grupos, los elementos que componen una misma fila, es decir, un mismo periodo, tienen propiedades diferentes, pero masas similares. Acabando con el tema de la tabla periódica, que solamente era para entrar en contexto, empezamos con ¿qué son los metales alcalinos? Los metales alcalinos son aquellos que están situados en el grupo 1 de la tabla periódica, a excepción del hidrógeno. Este igual está ubicado en el grupo 1, pero este es un gas. Cada uno de estos 6 metales alcalinos, porque son 6, tiene solo un electrón en su nivel energético más externo, siempre con tendencia a perderlo. Los metales alcalinos normalmente se encuentran en la naturaleza, en forma iónica, formando parte de muchas sales. Cuando se encuentran en forma metálica son muy reactivos con el aire y el agua. Un ejemplo podría ser el agua alcalina. El agua alcalina se obtiene naturalmente de lugares como manantiales, en los que el agua recoge minerales a su paso por las rocas del entorno, que es lo que mencionaba, que los metales alcalinos están normalmente en la naturaleza, los puedes observar tú, pero sin saber que es un metal alcalino. Lo más común en el agua alcalina es que las empresas fabriquen agua alcalina y la vendan en tiendas o en línea. Hola, ¿qué tal compañeros? El día de hoy a mí me tocó hablar sobre lo que vienen siendo las características de los metales alcalinos. Una de sus principales características es que son muy buenos conductores, debido a que el calor, la electricidad la conducen muy fácilmente. También estos, al estar al contacto con el oxígeno y con el agua, reaccionan de manera inmediata, se oxidan.
También al momento que ellos reaccionan con el agua forman lo que vienen siendo los hidróxidos, que es como un compuesto químico que se forma gracias a un metal. También son metales de densidades muy bajas, es lo que vamos a ver a continuación. Hay algunos que tienen menos densidad que el agua, son muy poco densos. También regularmente los colores de estos en su forma natural son blanco, plateado, algo por el estilo. Sus puntos de fusión son más bajos y decrecen a medida que descendemos en el grupo. Mientras más abajo, o sea, mientras más vamos avanzando, van decreciendo. También son metales blandos. Y estos, desde un punto de vista químico, son los metales más reactivos, por lo que estábamos comentando que reaccionan rápidamente con lo que viene siendo el agua y con el oxígeno. Estos en su forma natural es muy extraño que los encontremos, así que regularmente se encuentran más en lo que viene siendo sales. Ok, pues ya dicho todo esto, ya sabemos entonces qué es la tabla periódica, ya sabemos de qué se conforma, también sabemos ya qué son los metales alcalinos, ya sabemos sus características y ahora vamos a ver cuáles son los metales alcalinos. Vamos a hablar un poco de qué se componen, las características de cada uno de ellos y también en qué objetos los podemos encontrar. En la tabla periódica existen 6 elementos que forman parte del grupo de los metales alcalinos, que vienen siendo los siguientes: litio, rubidio, sodio, potasio, cesio y francio. Yo les hablaré de lo que viene siendo el litio. Su nombre en la tabla periódica viene tal cual, litio. Su símbolo químico es una L mayúscula y una I minúscula, Li, Li. Su número atómico es el número 3. Sus características es que es un metal muy blando. También es un color entre blanco y plata. Se oxida rápidamente en el agua y en el aire. Como lo mencionamos, son características que todos comparten. Tal vez habrá alguno que no lo comparte, pero la mayoría tiene esta característica. Su densidad es la de la mitad del agua, o sea, es mucho menos densa a comparación del agua. Es el metal y el elemento sólido más ligero de todos los metales que existen y de todos los elementos sólidos que existen. Este es el más ligerito, es el menos pesado de todos. Y bueno, ¿cuáles son algunos ejemplos de estos? Pues está el vidrio, la cerámica y los medicamentos depresivos. Obviamente como forma de metal, como les estamos diciendo, tiene muy poca densidad, entonces por eso se encuentra en cosas como en vasos, en lentes, en mi ventana, o sea, en cosas como esas es donde podemos encontrar el litio. Y ya como químico lo encontramos en lo que vienen siendo algunos tipos de medicamentos, como los medicamentos antidepresivos. Buenos días, compañeros, yo les hablaré 3 de los elementos de los metales alcalinos. Bueno, empezaré con el sodio. El sodio proviene de la palabra soda, que significa sosa. Sosa es el nombre más común que se le da a los hidróxidos sódicos NaOH, compuesto el cual fue obtenido el sodio por medio del electrólisis, que en su momento fue considerado como un elemento químico. Su símbolo químico Na proviene del latín natrium, nitrato de sodio. Su número atómico es de 2 y sus características son las siguientes. Bueno, es blando y untuoso. Actúa violentamente ante el agua. Se oxida en presencia de oxígeno. Es color plateado. Es muy abundante en la naturaleza y es muy reactivo. Bueno, algunos de los ejemplos con este elemento son la pastelería, la sal, los alimentos de origen animal y el agua gasificada. Bueno, ahora les hablaré del potasio. El potasio proviene de la palabra potash, que significa cenizas de vegetal. Para su símbolo químico K se toma la primera letra de la palabra latín kalium. Su número atómico es de 19 y algunas de sus características son: es color blanco y plateado, se oxida en presencia del aire, es muy reactivo con el aire, es parecido químicamente al sodio y abunda en la naturaleza. Algunos ejemplos con este elemento es la papaya, el plátano y la ciruela. Bueno, el potasio y el sodio fue descubierto por el químico Sir Humbert Dyke en Inglaterra en el año de 1807.
Bueno, por último les hablaré del rubidio. El rubidio proviene de la palabra latín rubidius, que significa sombra roja, debido a la línea roja que emite al ser estudiado. Su símbolo químico es representado por Rb y su número atómico es de 37. Algunas de sus características es que es blando, color blanco, plateado y brillante. Se empaña rápidamente ante el aire, es muy reactivo y reacciona violentamente con el agua. Algunos ejemplos con el rubidio son el café, el tomate y las alcachofas. Bueno, el rubidio fue descubierto por el químico Robert Bunsen en el año de 1861 en Alemania. Les voy a presentar el elemento químico cesio. El símbolo químico de este elemento es el Cs y el número atómico de tal es el 55. Las características que posee este elemento es que es uno de los más pesados metales alcalinos que hay. Se encuentra en componentes no orgánicos y lo podemos encontrar en lámparas de señales infrarrojas, en aparatos ópticos y en celdas fotoeléctricas. El cesio es un metal blando, ligero y de poco punto de función. Es el segundo más electronegativo de todos los elementos después del francio. El cesio reacciona después de forma vigorosa con oxígeno para formar mezcla de óxidos. El aire húmedo, el calor y la oxidación pueden ser suficientes para fundir y prender el metal. Francio, antes conocido como ecanio y actinio, solía poseer la K como símbolo químico hasta 2007. Actualmente, el símbolo químico que posee es Fr y el número atómico es el 87. La electronegatividad más baja conocida la posee, es el segundo elemento menos abundante en la naturaleza y es altamente radioactivo y reactivo. Objetos que podemos observar con este elemento es el trigo, el maíz y el arroz. El francio fue descubierto por Marguerite Perey en Francia. El año en el que lo descubrieron fue en 1939 y el origen del nombre es por el lugar en donde lo encontraron, Francia, en honor al país del descubridor. El origen y la obtención de este elemento fue por Perey en el Instituto Curie de París, pero su existencia la predijo Mendeley sobre 1879 como propiedades debían ser aparecidas en cesio. Mendeley llamó ecacesio. Perey observó el producto de desintegración alfa del actinio, el cual conocido como francio. Los métodos de obtención de este elemento se obtienen en la naturaleza como producto de la desintegración del alfa del actinio. Artificialmente puede prepararse bombardeando el elemento torio con protones. No tiene aplicaciones ya que es sumamente radioactivo y reactivo. Los alcalinos son un grupo de elementos que forman una serie química. Estos elementos se encuentran situados en el grupo 1 de la tabla periódica y les agradecemos mucho su atención al maestro y a ustedes, compañeros, y esperemos les sirva de algo. Gracias. A esta familia la llamamos los metales álcalis. Componen el grupo número 1 de la tabla periódica. El primer elemento es el litio, y después vienen el sodio y el potasio. Luego el rubidio, y este es el cesio. ¿Notaron una cosa que todos tienen en común? Probablemente ven que todos están almacenados en formas muy inusuales, y eso se debe a que todos son altamente reactivos. Aquí tengo 3 pocillos con agua. Tomaré un trozo de este litio y lo introduciré al agua. Observen qué ocurre. Comienza a chisporrotear un poco, y eso se debe a la reacción del litio con el agua para producir gas hidrógeno. Ahora intentemos con el sodio. Tomaré un trozo no muy grande para que la reacción no sea tan violenta. Reacciona mucho más rápido, ¿verdad? ¿Ven el sodio chisporroteando, rebotando y liberando ese gas hidrógeno? Ahora intentemos con el potasio. Ese es el más reactivo de los 3. Tomaré un trozo muy pequeño y lo introduciré al agua. ¡Wow! Eso sí que fue violento. ¿Vieron la reacción inmediata del potasio?
Nuevamente, este formó gas hidrógeno, el cual se encendió. Así que todos los metales álcalis poseen propiedades químicas similares, pero también varían sistemáticamente. A medida que se va avanzando desde la cima hasta la base de la columna, los átomos de cada elemento se van agrandando. Los químicos pueden utilizar esta característica para aumentar la fuerza de sus vidrios.